noches y bienvenidos a la presentación del libro Los primeros días por la escritora y periodista Tatiana Pérez Rivera. Al final de la presentación podrán comprar el libro por la caja principal y nada, sin más lo dejaré con Ana Teresa Toro, que cuando recibirá la presentación. Gracias. Hola, buenas noches, qué alegría tener casa llena. Antes de comenzar, quisiera pasar el micrófono primero a la persona que nos convoca en esta noche, que quiere compartir unas palabras antes de pasar a la presentación. Bueno, buenas noches, gracias de verdad que vinieron a todos, familia, amigos, todos los que son cercanos y los que estoy conociendo hoy. Pero la razón por la que primero quería comunicarme con ustedes es porque quisiera dedicar esta actividad muy especialmente a una persona que estaba bien entusiasmada con esta actividad y es nuestra amiga Sara Ramos. Creo que la mejor manera en que podemos exaltar el legado de Sara es empeñándonos en hacer las cosas bien, porque fue algo que hizo Sara toda la vida con todas las dificultades que había en televisión, así que una amiga tan especial para nosotros, la mejor manera de honrarla es dando lo mejor de nosotros, así que Sara, aquí estás. Me voy a parar con la esperanza de crecer hacia arriba, no hacia el frente. Bueno, antes de compartirles unos comentarios sobre la novela para que se entusiasmen en su lectura, para que encuentren algunas claves, queríamos ir directo al punto y darles como una pequeña prueba de la prosa tan extraordinaria que hay en este libro. Y para eso, pues el actor Modesto Lacet está aquí con nosotros y nos va a leer un fragmento. Buenas noches. En la estación Bayamón, el tren se detuvo a recoger cartas y paquetes que el correo entregaría en Ponce. Al dejarla, vieron un centro de gasolina y mecánica que en su letrero aseguraba ser el amigo de los choferes y exhortaba a llevar tubos y gomas a vulcanizar. La cantidad de Packards y Fords estacionados y la estridente maquinaria usada por los mecánicos indicaban que la labor iba en aumento. El pasto escondía vías en el trayecto a la estación Palo Seco. Un pasajero que abrazaba una guitarra para descansar la cabeza sobre ella se quejó de cansancio cerebral, por lo que recibió la recomendación de acudir a la botica de domingo para pedir un analgésico. Es un tiro ese boticario, le aseguró su vecino en primera clase, donde las butacas eran rectas y resbaladizas. Un grupo de cabras intentaba comer ante la insistente molestia de 5 changos de brilloso plumaje decididos a apoderarse del alimento. Cuando se acercaron a la estación Ingenio, trabajadores clasificaban cocos en 2 montañas cerca de la estación Toa Baja. Por ellos esperaba un quincallero con el carretón listo para sumarlos a mangoes y melones camino a la estación Dorado, y fue allí donde conocieron a María Aparecida. Pasajeros subían y bajaban en cada estación. Algunos leían periódicos o intentaban cumplir con el sueño en deuda, pero ninguno, nunca, había sido como ella. María Aparecida tenía cuerpo de adolescente que apenas comienza a desarrollar y rostro propio de la mujer de 35 años que era. Ejercía como costurera, a todas luces muy favorecida si se toma en cuenta que algunos viajeros la interrumpían para indagar su opinión en torno a si era más sabio seleccionar entre una etamina de fantasía, el crush de hilo, la seda o el organdí para un vestido con la meta de impresionar. Saludarla parecía un requisito entre los que ya tenían sitio en el vagón o los que la reconocían desde el exterior. Saludarla era traer de vuelta sonrisas de viajes pasados, porque María Aparecida viajaba mucho y conocía a muchos. aquí hay espacio. Decían varios pasajeros cuando caminaba por el pasillo del vagón en busca de asiento, con sus mejillas salpicadas de colorete rosado y su ondulada pollina sobre la frente. Sí, gracias. Buenos días. Buenos días, respondía agradecida por las atenciones. Se sentó al lado de Mateo, aspiró el aire disponible y aseguró:
aquí huele bien. Sacó un periódico de su cartera y se dedicó a leerlo en silencio mientras pasaron las estaciones San Vicente y Vega Baja, donde vendedores de pajuiles ofrecían por las ventanas la fruta de cáscara olorosa y pulpa jugosa. Al dejar atrás la estación Algarrobo, María Aparecida comenzó a dar rienda suelta a su especialidad, la que había ganado adeptos. Sobre su falda colocó el periódico abierto, se ajustó el talón y las medias, miró a su alrededor como auscultando su público y volvió a cubrirse el rostro con el diario para continuar su lectura. Poco después fue buen momento. Con su voz camaleónica, ideal para caracterizar múltiples personajes en el teatro, inició súbitamente la lectura a viva voz de textos acabados de descubrir en el diario. Justo habían dejado atrás la estación Campo Alegre, donde los muchachos compraron pilones para endulzar el camino. Nicodemo Fuentes Matos ha dejado de existir por culpa de una rápida y cruel dolencia tras una operación quirúrgica. Fue la frase con la que empezó, usando un tono digno de las tragedias griegas. Los esfuerzos de la ciencia médica no fueron bastantes para arrebatarle de los brazos de la muerte. Pésame sentido. Finalizó su declamación, que por igual logró que algunos se persignaran murmurando Dios lo tenga en la gloria. y que la mayoría se riera, alertando con suaves codazos a otros pasajeros que la función había iniciado. Amalia y Estefana dejaron a un lado el fotodrama que leían juntas. Mateo ya se había volteado y miraba de frente a su vecina, María Aparecida. El individuo Ovidio Santos Meléndez, de 56 años, detuvo con intenciones perversas a la señorita María de Jesús Rivera en una carretera solitaria en el barrio Culebrinas. Por esta acción inmoral, fue sentenciado a 6 meses de cárcel. Afirmó a María Aparecida con su atento público, con la autoritaria voz que le imaginaban a un juez. La representación, o la historia, incendió a los viajeros que aplaudían entre carcajadas. Ajá, aquí es mejor que los casos se decidan rapidito, porque si llegan al Tribunal Supremo, ya usted sabe lo que dicen. En Puerto Rico justicia es lo que de 5 decidan 3. Y si de 3, 2 son ninguno, en Puerto Rico justicia es 1. Declamó un hombre presto a mostrar sus dotes de oratoria. Bueno que le pase por fresco. Sí, señor. Cárcel y pena de muerte. Sentenciaba una anciana que viajaba con su bisnieta adolescente, que no dejaba de apretarse la boca con un pañuelo por miedo a que fueran evidentes los efectos del mareo que la acosaba. ¿Quién pidió pena de muerte? Preguntó ofendida María Aparecida. Esta noticia es para usted, Dijo mirando a la anciana. Arturo Catalá, su majestad, el rey del disco, será ahorcado en la plaza pública por estar vendiendo los discos más bonitos en Puerto Rico. Vaya a darle el pésame en su tienda, el Jardín del Arte, calle San Francisco número 35. Aunque pequeña, tiene mostrador y cabina para escuchar discos. Oye, María Aparecida, este anuncio está tremendo de bueno. Pero me asustaste. Creí que iban a desempolvar la horca o el fusil en la cárcel de la princesa. Confesó la anciana mientras se persignaba. En la plaza los muchachos dicen que en esa tienda de San Juan venden discos de bolero como gente. Gritó un adolescente que buscaba asiento para acercarse a María Aparecida. ¡Qué barbaridad! Jovencitas nivelándose con los fogoneros. Condenó a una mujer que alcanzó a escuchar el comentario entre alboroto. María Aparecida levantó la mano y cerró el puño dramáticamente para silenciar a su público. ¡Atención, caballeros! Advirtió entonces con voz sedosa. Miguel Suárez Matos, sastre graduado de New York Cutting School, realiza confección artística y moderna de toda clase de trajes de caballeros, de todas las formas humanas. Está en la calle Tanca número 10. Luego añadió con la voz que le reconocían como propia: trajes de hilo blanco, de seda, de drill italiano, fracs, smokings, Palm Beach. Vístanse bien, caballeros. No lo dejen para el velorio, que ese día no se ve. María Aparecida,
¿Quién pudiera verse elegante como un caballero? Pongámonos en lo cierto. Yo hasta usaría un bastón fino aunque no lo necesitara. Gritó desde otro vagón un muchacho veinteañero. Después preguntó: ¿no hay película? Empotradas en el suelo de piedra o de tierra, las vías de acero cortaban caminos vecinales por los que se apreciaba la vida de los boricuas, como también se adentraban en montes cuyo verdor parecía tragarse el tren. A lo largo del camino siempre había palmeras que escoltaban la travesía. En la estación Cambalache, la anciana y su nieta compraron empanadillas de cepín, y luego el tren recorrió el largo puente Arecibo, elevado a 4 metros sobre el nivel de las aguas del río. También dijeron adiós a la estación Atillo y a la estación Quebradillas. Subieron entonces hacia el oscuro túnel de Oaxaca, que obligaba a pensar en Dios hasta los ateos, y donde algunos aseguraban escuchar alto y fuerte los susurros de las almas en pena que aquí dejó atrapadas, el descarrilamiento de vagones ocurrido en 1903. Lo que sí era una realidad auditiva para todos en el tren era el encuentro entre las potentes olas y las inmensas piedras de la costa que ocurría junto a la ruta. Claro que hay película, pero primero te digo, Cambió súbito el tono de voz, que llegaron nuevos óleos a la mueblería Los Novios. Estefana, Amalia y Mateo quedaron rendidos ante la facilidad con que María Aparecida variaba las intenciones e inflexiones según requiriera el texto. Ojalá no se baje hasta llegar a Mayagüez, le murmuraron las muchachas a Mateo. ¿Cómo? Dicen que me calle. Se volvió a preguntarles a las muchachas. Yo me callo si el nene a mi lado me lo pide, dijo María Aparecida mirando a Mateo con intensidad. Usaba su voz natural o la que identificaban de esa forma. No, señora, no, todavía no puede haber silencio. ¿No me ha dicho la película? ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! Coreaba un grupo entre palmadas. Prosiga, por favor, talentosa dama, solicitó garante Mateo, petición que fue aceptada con una sonrisa coqueta. María Aparecida cerró los ojos buscando ver un espejo en su mente. Se peinó con los 2 dedos la pollina pegada a la frente por el sudor y entonces contó El lobo solitario. una historia de amor, aventura y ocasiones desesperadas con escapadas difíciles en aeroplano y automóvil. Un hombre de acción y una muchacha misteriosa. Redondeó la descripción abanicando sus pestañas y levantando los labios como anticipo a un beso. Con gusto, María Aparecida pasó a una noticia de las que sabía generaban entusiasmo. Ella se quería conmigo y se retiró de la casa del marido. Por eso esta dama está en mi casa. Eso explicó el individuo Santos Rivera Nazario al policía que acudió a corroborar la denuncia de abandono de hogar realizada por el marido de la mujer. Leyó sabiendo que los siguientes serían risotadas, silbidos y bromas picantes. Si conoce a alguien con sífilis, dígale que visite al doctor Arturo Carrión en la calle Giorgetti, teléfono 1175. Abre el consultorio a las 9:30 de la mañana. Sepa además que el laboratorio histoquímico ofrece información por telégrafo del resultado de sus análisis el mismo día que recibe la muestra. Siguió su lectura. Y el que le interese, ya están enviando por correo el panfleto Catecismo de la Tuberculosis. Pida el suyo hoy. En el vagón todos pensaban, opinaban, juzgaban y hablaban a la vez. María Aparecida los miraba triunfante. Pasaron las estaciones Isabela, donde ella compró queso de hoja, y Aguadilla Puente, en la que un grupo de niños vendía 25 chavos botes de cristal con pececitos de colores que recogían en pozas cercanas. En Aguadilla Pueblo, varios hombres hablaban de sus gallos espolémicos y de las próximas peleas clandestinas en calendario, y lo siguiente era la bajada de pendiente. A este punto del trayecto, siempre había alguien que imploraba: que no patine Dios, que no patine la máquina, despertando recriminaciones por convertirse en pájaro de mal agüero, de esos que ven coches volcados y vagones de socorro en todos los viajes. En la parada Coloso, los muchachos se asomaron por la ventana tan pronto divisaron la torre de la central azucarera y la caña transportada en carretas de 4 bueyes o en otros vagones de tren. Mujeres, se busca taquígrafa, que también escriba ligerito maquinilla en inglés y español. Llame para una
prueba al 1121. Alertó María Aparecida, consciente de que hacía un favor a sus futuras empleadas. Y si le falta equipo, recuerde que Oliver número 9 es la máquina que escribe su. El río Culebra cruzaba 1 kilómetro al oeste de la estación Aguada, donde un hombre parado frente a un poste eléctrico de madera con un nido de gungulén en sus cables saludó levantando el sombrero. Niños corrían sin camisa ni zapatos para alcanzar el tren que pasó la estación Santoni en dirección a la estación Rincón. María Aparecida, ¿qué hay del movimiento de buques? Quiso saber la joven mareada con el pañuelo aún pegado a los labios. Muchacha, tú no aguantas el tren y crees que vas a sobrevivir el parto. Le dice su abuela, empujándola con su huesudo hombro. El vapor francés Carême, Dijo María Aparecida, puntualizando su pronunciación extranjera en tono de despachador de rutas. se espera en el puerto de San Juan la segunda quincena de mayo en viaje de retorno a Europa. Admite pasajeros y carga. El vapor Zulia sale el 7 de mayo a Nueva York. El vapor Reina María Cristina se va el 25 de mayo a España. Y el vapor West Nautilus salió de San Francisco a San Juan, Puerto Rico, o Puerto Rico, el 11 del corriente. Recuerden que el vapor Catherine sale todos los lunes desde Borinquen hacia República Dominicana, los martes a San Tomás, los miércoles a Santa Cruz, los jueves a Islas Vírgenes y los viernes a Cuba. Admiten carga y pasajeros. Llame al 1255. Desde la estación Córcega, el aroma a mar viajaba hasta el tren en forma de bruma pesada. Las vías bordeaban la playa Córcega, quedando a un lado del tren una imponente montaña y al otro el océano Atlántico. Verde monte y azul cielo, con solo pestañear. Entre las estaciones Tres Hermanos y Añasco, que anticipaba el puente sobre el río Grande Añasco que pasaría, María Aparecida leyó la lista de ciudadanos a los que se le había concedido pasaporte estadounidense con permiso de viaje y su destino. José María Vega Colón irá a Cuba. Anemid Ricomini López partirá a Nueva York. Cada anuncio era seguido por un aplauso de felicitación al viajero que nunca se enteraría de lo que acontecía de sus compatriotas en el tren. Las palmadas fusionaban alegría, orgullo y hasta envidia. A la de Nueva York le esperan 11 días de viaje. De camino a la estación de Mayagüez Playa, leyó sobre el concurso Reina de las Flores Mayagüez. La risueña jovencita, pura Mónica Esquilín Matazo, sacó 3.845 votos, resultando ganadora. Le siguió Zoila Bayrón Santiago, con 2.600 votos. Y última en la lista quedó Bárbara Pecunia Quilas con 268. Dijo María Aparecida con afectada entonación. Ante la ausencia de fotos de la reina, los viajeros convirtieron de nuevo el vagón en un gallinero sobre rieles al opinar sobre las virtudes físicas que imaginaban a la ganadora. Al llegar a la estación Mayagüez Playa, María Aparecida cerró el periódico y se levantó de golpe. Sacudió su falda, se peinó de nuevo la pollina con los 2 dedos y miró a su público cautivo. Gente, lean. Lean y siempre lean, porque ser analfabeta no es cosa de listos. Mientras sigamos firmando con una X, nos seguirán engañando. Y aunque quiera, no les duraré toda la vida. Adiós, la costura me llama. Se despidió y le obsequió el periódico a Mateo. Bajó del vagón entre aplausos, besos voladores y bendiciones repartidas por su audiencia. La próxima parada, Mayagüez Ciudad, suponía para los muchachos el fin del viaje de casi 5 horas y 51 paradas en estaciones. A toda prisa bajaron de la plataforma del vagón. Mateo se aseguró que todos tuvieran sus maletas y revisaron juntos la dirección a la que se encaminaban, mientras dejaban atrás la estación de un piso. Tomaron un carro para 4 personas tirado por un caballo y se dirigieron a la casa del profesor Loreto en la calle Méndez Vivo, número 17. Miraban a todos lados. Mayagüez ya los acogía. Ojalá y la reina de las flores mayagüezana también vaya a recibir el dirigible.
Seguro es tan linda como la reina del carnaval de San Juan que salió en el periódico, dijo Mateo. Debe ser una monísima criatura, ripostó Amalia. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Está divertidísimo. Tuve que ensayar por todas las voces y todo lo que está pasando, pero muchas felicidades. Que este sea el primero de muchas publicaciones de ficción. Así que enhorabuena y gracias por la invitación. Bueno, hemos viajado, ¿verdad? Hemos viajado a los años 20, hemos viajado en ferrocarril, hemos sentido un montón de cosas y nada, gracias Modesto por traernos un pedazo, una muestra de lo maravilloso que es este libro. Obviamente después de algo así, pues ya saben, devastador pararse aquí. Pero pues usualmente las presentaciones de libros suelen ser una oportunidad para uno también compartir con los nuevos lectores unas primeras reflexiones que uno ha tenido la suerte de tener y a hacer con estos apuntes que tengo sobre el libro que quiero compartir con ustedes. Pero antes de eso, yo quería darle las gracias a Tatiana por pedirme de nuevo. ¿No se oye ya? Tengo que votar. Ok. Así, ok, así. Voy a darlo todo. Lo que tengo. Quería darle las gracias de todo corazón a Tatiana porque esta novela la conozco hace mucho tiempo y yo pienso que los proyectos de esta naturaleza y cualquier proyecto en el que uno se mete es una excusa maravillosa para dar testimonio de la amistad. Y los proyectos en los que me gusta estar son los proyectos que hacen mis amigos y creo que mientras sigamos cultivando eso y hablando de novelas rusas, brasileñas o de las que estén de moda, o coreanas, las que estén de moda en el momento y nos convoquen, vamos a seguir alimentando la amistad y yo creo que eso es lo que nos convoca en esta noche. Así que pues que sea este texto un testimonio de nuestra amistad que atesoro. Bueno, pues voy para allá, no se aburran, respiren, paramos y volvemos. No es tan largo. Bien. Dice, las novelas son existencias misteriosas, nacen de cualquier parte o de ninguna parte. Se van armando como quien construye una casa y luego en medio del reguero de cemento y arena decide comenzar a abrir ventanas, irse por ahí y volver al rato si es que es preciso volver. Yo creo que María Aparecida es una de esas ventanas maravillosas. Son entes, cosas, seres extrañas las novelas. Son un mundo contenido en la forma más abstracta de las ideas, las letras. Si no supiéramos leer, estas formas, que no son otra cosa que líneas curvas o rectas atravesadas por otras líneas o marcadas por puntos o rayas que acentúan el trazo, no significarían nada para nosotros. Serían eso, un trazo más. Pero ese trazo poderoso adquiere significado y se convierte en vocal y consonante, en palabra y frase, en oración y párrafo, en un cuerpo de palabras que adquiere con cada lectura un nuevo soplo de vida. Son generosas además las novelas, nos permiten habitarlas, convertirnos e identificarnos con cada uno de los personajes, sentir lo que sienten, doler lo que duelen, amar lo que aman, vivir lo que viven. No hay mejor manera de vivir múltiples vidas que la lectura. No hay mejor manera de conocer lo que es habitar otro cuerpo y otro tiempo que la lectura. No hay camino más directo a la empatía que la infinita posibilidad de sentir lo que otros sienten que nos ofrece el valiente ejercicio de la ficción. Nada nos hace más humanos y pocas cosas nos unen más que esa humanidad compartida. Sirve este texto además como ese testimonio de la amistad y de esa humanidad compartida. Durante años he tenido el privilegio de compartir lecturas con Tatiana Pérez Rivera y tengo que decirles que conozco pocos lectores o lectoras tan agudos, tan comprometidos con la historia y tan ávidos de suspender toda incredulidad
para sumergirse en los universos literarios que caen en sus manos. Y si es así como lectora, se habrán de imaginar la intensidad y la belleza con la que esta vocación de obrera de las palabras se manifiesta en su literatura. Tuve la suerte de presenciar uno de los momentos que se convertiría en el germen de esta novela. Estábamos en la redacción del periódico cuando Tatiana, que se sentaba unas cuantas sillas hacia mi lado, supongo que nos sentaban así porque si nos ponían una al lado de la otra no nos íbamos a callar todo el día. Básicamente había un cese y desista entre Tatiana y yo. También porque escribíamos bien duro, entonces siempre, nuestros teclados no tenían ya letras, las borraban porque tan duro que le daban. Entonces, bueno, era ruidoso. Pues Tatiana me llamó para mostrarme algo. Fui hasta su escritorio y con una fascinación contagiosa, Tatiana me mostró un brevísimo video de unos cuantos segundos de la llegada de un dirigible a Puerto Rico en el 1925. El video era naturalmente de muy pobre calidad, pero se veía sin problema alguno aquel aparato tan extraño surcando los aires de la isla con aquel hilo a tierra o más bien a mano. No era perfecta la imagen, pero cuando sobra imaginación y creatividad no hace falta la mejor resolución ni hay que rasgarse las vestiduras por los píxeles. Las palabras completarían lo que a aquellos segundos de video le faltaban. Bastó esa imagen para que la imaginación de Tatiana comenzara a trabajar. Poco a poco fue armando una historia en torno a esa experiencia y con el paso de los meses fueron adquiriendo vida propia los personajes del relato. Escuché durante algunos años acerca de sus investigaciones minuciosas en la Biblioteca Lázaro, en periódicos antiguos, sus descubrimientos a través de los relatos de las decenas de entrevistados que sin ella buscarlo necesariamente le presentaban una pista nueva acerca de los años 20. Hablábamos de Estefana cuando íbamos a almorzar como si fuera una conocida más. Me contaba de los posibles futuros que podría pintarle a Juan Marcelo como si debatiéramos la vida de algún familiar cercano. Nos preocupaba muchísimo ese tema, pero era muy fuerte. Tatiana me contaba y yo solo quería saber más. Nos empujamos a escribir, nos ayudamos con el aspecto más complejo de procesos como estos, decirnos una y otra vez que este ejercicio, que a todas luces puede parecer inútil para tanta gente, siempre vale la pena. Contarnos a su mano y a vivir esa experiencia, nuestra propia humanidad, es que hemos llegado a este mundo. Eso no es poca cosa. Cuando llegó a mis manos el primer manuscrito, me lo devoré en un par de días y me di cuenta de la magia que ocurre en el proceso tan manual, agotador, sudoroso y solitario de la escritura. La novela era tanto más de lo que Tatiana me había contado. Los personajes me mostraban una complejidad que no había alcanzado yo a imaginar. Entré a un mundo desconocido, con sus propios códigos y realidades, y no quería salir de allí. Aún hoy, cuando repaso la historia, regreso a ese mundo y lo recojo. En esta novela ya me siento local. Encontré sí la máquina que surca los aires, pero también descubrí una historia poblada de viñetas de las vidas de aquellos y aquellas que habitaron y construyeron la noción de país bajo la cual la mayoría de nosotros crecimos. Así como llegaba en aquel tiempo la modernidad en la forma de una máquina ovalada, voladora y agigantada, se vivían los primeros días de tantas cosas. Los personajes atraviesan los primeros días de la transición entre la adolescencia y la adultez, descubren sus cuerpos, reconocen su entorno, viven los primeros días del proyecto universitario tan atado entonces a lo que posteriormente sería un proyecto de país, a pesar incluso de la propia historia. Contra nuestras propias circunstancias, contra todo pronóstico, Puerto Rico se convertía en un país y le apostaba en aquellos años a sus jóvenes instituciones, a sus anhelos de progreso y a la posibilidad de ser a pesar de sí mismo. Tatiana narra con gracia, ingenio y fuerza los primeros días de aquellos años en que nos hicimos la gente que hoy somos. El nosotros del que hoy hablamos, el somos más que gritamos durante el verano. Y el somos más que gritamos durante el pasado verano tiene su origen en estos años y en las vivencias de personajes como los que viven en estas páginas. Uno lee esta novela y siente además cómo el tiempo se va doblando, cómo al final del día vivimos en medio de ese gran espejo que es la historia. Y digo esto porque no es casualidad, aunque no haya sido tampoco planificado así, que esta novela se publique en los albores de los nuevos años 20, los del siglo XXI, 100 años después del tiempo que también retrata la autora. Algunos pasajes se leen como si hubiesen sido escritos hoy. Algunos pasajes tan lejanos se sienten tan cercanos.
¿Será acaso la ficción la forma más natural de entender el misterio del eco? La novela utiliza la ficción como camino a la verdad. Se nutre de material histórico para construir un relato de aventuras que a su vez se enriquece con elementos dramáticos y de la literatura de memorias y celebra el espíritu de un siglo que se siente nuevo aunque ya haya entrado en su segunda década y nos permite redescubrir además a un Caribe antillano interconectado y de relaciones líquidas. En esta novela vamos por la mañana a San Tomás y por la tarde a San Juan. Como caribeños que somos, a través de estas páginas también habitamos nuestras aguas. El marco narrativo son las vidas de dos hermandades, ese sentido de sabernos hijos de la misma raíz, una de las metáforas más poderosas que trabaja esta novela. No se trata únicamente de una cuestión de sangre, se trata sobre todo de ese proceso tan visceral de reconocernos como hijos de la misma estirpe. La búsqueda de Estefana y de Juan Marcelo no es otra cosa, quizás, que el origen de la búsqueda de ese nosotros que hoy reconocemos tan nuestro. Somos porque en el fondo nos sabemos familia. La escritora además nos presenta un texto escrito en un estilo claro, ágil e igualmente fuerte que conmovedor. No sobran palabras ni escenas. Su economía en el lenguaje, cultivada durante años como periodista y lectora, le permitió crear una historia en la que el lenguaje adelanta cada paso de la trama, nos permite el goce y la belleza de los instantes poéticos, pero jamás nos inunda con los excesos tan propios de quienes tienen reparos en editarse a sí mismos. Con tijera de jardín o de cirujano, la autora editó y pulió cada frase, dejándonos una novela que crece y se multiplica en donde debe hacerlo, en la imaginación de sus lectores. No hay estilo de escritura más generoso que ese. Hoy, en tiempos en los que cientos de miles de máquinas voladoras surcan nuestros aires, llevándose demasiado de ese nosotros, y donde precisamente ese nosotros que con tanto esfuerzo se consolidó en el pasado siglo, continúa bajo acecho, la novela Los primeros días se presenta como una bocanada de aire fresco, pero sobre todo como un testimonio de esperanza. Estoy segura de que su lectura será una pequeña revolución interior, una experiencia íntima y a la vez colectiva, pero sobre todo un canto de fe a la ficción que tanta verdad siempre nos revela. Gracias, Tatiana. Todo eso, muchachos. Pues ahora me gustaría que Tatiana pues dijera unas palabras, algunas reacciones, y de ahí pues yo le haré algunas preguntas e igual abriré a preguntas del público y curiosidades. Voy directo a la pregunta. Vamos a la pregunta. Bueno, yo creo que ya has contado un poquito en algunas de las entrevistas acerca del proceso, pero ya que estamos empecé hablando de la novela, quería preguntarte cómo fue ese proceso tuyo de irte por esas ventanas tan gozosas como la que acabamos de disfrutar de María Aparecida. ¿Cómo lograbas no perderte por ahí y regresar a la historia que estabas contando? Porque soy periodista. No hay veleta. No hay espacio para que tengo. Bueno, lo que pasa es que... Buenas noches, otra vez para los que llegaron ahora. Pero... mi idea después que vi el dirigible, yo siempre pensé que quería hacer una historia de una hermana que buscaba un hermano o un hermano que buscaba a la hermana. Eso no lo tenía claro. Y me tocaban entrevistas cada cierto tiempo que la persona había escrito un libro de algo sobre los 20, casi siempre era historia. Y yo pensaba, pero es que yo no sé nada de los 20. Yo decía, aquí nos enseñan los indios. De los indios brincamos al 98. Y del 98 brincamos a Lela. Y entre medio, bueno, la depresión de los 30 y eso, pero la cosa es que tuve más curiosidades. Y estas personas que escribían y rescataban distintos episodios de esa década, pues me fue gustando. Cuando encontré el dirigible, imagínense, un video como de 4 segundos, una cosa así, se ve fatal, la gente camina rapidito, es en blanco y negro, pero está esa bahía de Mayagüez llena de carros, gente, como siempre pasa en esta isla cuando no llegan. Exacto, sí, porque somos islas y las
cosas llegan y nosotros miramos, como por definición. Entonces se ve esa cosa ahí arriba en el aire. Entonces ahora a nosotros no nos dicen mucho porque nosotros vemos un avión cada rato que está pasando, pero traten de imaginarse esta gente que todavía no había aviación comercial y encuentran esa cosa ahí flotando en el aire. Era como un poquito, había que verlo, punto. Entonces pensé, bueno, pues si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, y me sepulté en colección puertorriqueña, entre medio, pero esto tienen que entenderlo, que esto es entre medio, entre días libres, entre lo que Alexia salía de la escuela, o un sábado, o esto, lo otro. O sea, esto no es como que, por eso tardó tanto, no es como que yo dispuse de años para dedicarme a esto, no, esto es entre limpiar, salir, esto, lo otro. Entonces, ¿a qué voy? A los periódicos? Un vicio, ¿no?, que ya tenemos compartido. Voy a los periódicos porque yo no iba a hacer un tratado de historia, yo no iba a hacer un libro histórico, y yo quería ver cómo la gente sentía, que le gustaba, que sabía, cómo era ese Puerto Rico, porque mi meta era como que uno se asomara y abriera una ventana, estando en esta época, tú abrieras la ventana y de repente lo olieras, lo vieras, lo sintieras y dijeras, yo hasta podría haber vivido ahí, sabrá Dios si yo estuve en esa época. Entonces, hacer eso, pues tiene su truco, porque tu formación de periodista te hace tratar de justificar todo, tratar de encontrar una prueba que consigne que eso que tú estás diciendo, y de repente tú dices, espérate, pero es que estas no son las reglas, yo no estoy jugando aquí a escribir un reportaje, tengo que editar y pensar de una manera distinta y tengo que cambiar el chip. Y pues eso hice, pero me devoré un montón de periódicos y me topé con un Puerto Rico que era como la semilla del Puerto Rico que conocemos ahora. Y con esto lo que me refiero es que estábamos entrando a la modernidad, no soltábamos la tierra todavía, teníamos trenes, ya había no que otro carro de gente que podía comprarlo, pero había un deseo de país de ser otra cosa, de crecer, de ponernos pantalones largos de alguna manera. Había un problema bien grande de gente que no leía, así que la alfabetización era una consigna fuerte que había en el país. Por eso mucha gente iba a la UPI a estudiar para ser maestro, porque había un montón de maestros que se estaban enviando a distintas escuelas en el país precisamente para eso, para que la gente aprendiera a leer. Entonces, si yo leía biografías de un montón de personas que eran conocidas por otras cosas, que eran músicos, que eran esto, lo otro, cuando tú veías su biografía, fue maestro o estudió en la Escuela Normal de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, ahí fui inventando y entendiendo cómo podía ser unos personajes y cómo podía ser una historia que fuese creíble. Lo que ustedes van a ver ahí no es necesariamente lo que pasó porque es ficción, pero cosas así pasaban. Juan Marcelo se fuga como polizón, eso era una cosa bien normal. Si escucharon a Modesto como María Aparecida, vieron el itinerario de viajes porque estábamos bien conectados con el Caribe. El Caribe era como un espacio bien grande en el cual nos movíamos de isla a isla, aunque fuese Caribe holandés, Caribe francés, Caribe inglés, nos movíamos. Y mucha gente se iba como polizón, o sea, entendí, perfecto, esto le da validez a este personaje. Los nombres salieron de las esquelas, por eso Estefana es Stephanie, no es Estefanía. Parece que en esa época ese era el que era. Y muchas de las cosas que van a ver que están pasando, sucesos que ocurren, pues salen de noticias que vi que eran cosas viables en esa época y que sucedían. Las construcciones estaban comenzando, la escuela central estaba recién terminando y era como una gran belleza en esa época. Había un tren que iba pequeño de Bayamón a Cataño, y en Cataño se comían unos lanchones y se llegaba a San Juan. Mis personajes son de una parte de los personajes son de Bayamón, y aprovechan
que iba, de esa de Bayamón. Había otro tren que iba, ese era un tranvía que iba desde el viejo San Juan hasta Río Piedra. Pasaba por Condado, por lo que se llamaba la avenida Las Nereidas, que era más o menos creo la Ashford. Llegaba hasta lo que llamaban el Paseo Borín, que es el último trolley, viraba, recorría toda la Ponce de León, Miramar, todo eso ya estaba, llegaba a Río Piedra. Porque Río Piedras era el lugar con recursos naturales. Agua. Viejo San Juan, exacto. Río Piedras tenía el agua, Río Piedras tenía la tierra. Y en Río Piedras era donde iban a veranear las personas de Viejo San Juan que tenían dinero, pero vivían en caserones sin nada verde. Entonces había otro tren que era el que llegaba más lejos. Y era el tren que salía de San Juan, llegaba creo a Ponce, pero para este relato nos quedamos en Mayagüez. Si ven las fotos de la estación San Juan, es una maravilla. Dan ganas de llorar que eso se haya destruido. La pueden googlear y la encuentran. La estación San Juan es una belleza. Entonces, ahí nos movíamos. Me interesaba mucho, al igual que en la primera novela Acertijo de Arena, que era como en tiempos modernos, pero eran nerds de clase media que vivían en un Wocó. Siempre me llama atención mucho la clase media, y en ese momento no es que hubiese, pero estaba quizás el germen para que hubiese clase media, porque los papás de mis personajes, el papá trabaja en un tren, guiando un tren, la mamá es maestra, así que vive en Vinilla, ¿Dónde más? Entonces, la idea es presentar, yo no estoy negando que había una pobreza extrema, la hay y se menciona, pero la gente que estamos en el medio no somos como invisibles. Y es la gente también que mueve este país, y es la gente que usualmente se pierde en la historia, en las novelas, en todo. Que nadie habla de que fue, llevó, trajo, habla mucho de la pobreza y que bueno, hay que hablarla porque hay que manejarla, hablar de las clases altas por lo que logra y lo que genera. Pero esta historia presenta ese germen de futura clase media, porque son estos muchachos que están estudiando porque quieren hacer algo que no sea lo que hicieron sus papás, o los trabajos que se esperan para ellos, que es trabajar en la caña o guiar el tren, ese tipo de cosas. Y cuando sigo buscando en los periódicos encuentro toda esa riqueza y digo, bueno, tengo de alguna manera que pintar esto, y hay unos puntos claves principales: la publicidad, que ya está en el fragmento que leyó Modesto, ese anuncio del señor Cátala que lo van a ahorcar por vender los discos más bonitos. Ese anuncio está, no me lo inventé yo, vaya allá y oiga en la cabina, y era como un gran evento. La publicidad era maravillosa, era una cosa bien que no me sorprendió, lo que sí es que no esperé encontrar tanta. La música es una cosa increíble, como yo creo que nosotros damos por sentado, estamos tan acostumbrados a que nosotros hacemos tanta música y buena, que no, pensamos que eso es así, y que eso es así en todas partes, y que hay en todas. Los guaracheros eran los reggaetoneros de ahora. En ese momento la guaracha era como una cosa. Había danza todavía, la borinqueña era un hit que donde la pusieran todo el mundo se levantaba a bailar. Tenemos que recordar, en 1925 no tenemos himno oficial, no tenemos bandera oficial. El puesto más alto que aspiraba un puertorriqueño era ser presidente del Senado, que ese era Antonio R. Barceló. Y la música de muestra, estaba la música de la montaña, estaba la bombilla plena, el bolero estaba ya caminando. Y ya como teníamos ciudadanía americana, estaban empezando a llevarse gente de aquí a Nueva York a grabar discos, o sea que era ya un descubrimiento mutuo de ese talento que había. Había un cantante que todas las mujeres se morían por él, que le llamaban el Paisa, era de San Germán, ahí está el nombre, se llama Francisco, creo, y era como un evento el hombre. Entonces aquí estaba la música en inglés, ya estaban las big bands en inglés, se tocaban, se bailaban, ya aquí se bailaba de todo lo que pusieran, olvídate, lo mismo. Me
me llamó la atención mucho la universidad. La Universidad de Puerto Rico era un gran orgullo, gran orgullo que se percibía como este cruce entre la herencia hispana que teníamos y todo el adelanto que traía la herencia estadounidense. Éramos como ese punto medio entre las Américas y era un proyecto de país al que todo el mundo respetaba, que todo el mundo aspiraba. Había otra dinámica. Si los estudiantes se quedaban con ganas de aprender más de algo, se pedía otro curso y se buscaba la manera de abrir la sección, se hacían colectas para poner una estatua, se hacían colectas, era un proyecto bien bonito que enorgullecía mucho al país. Por eso estos estudiantes están en la UPI, por supuesto, y van a Mayagüez, que ya en el 25 Mayagüez estuvo desde el 11 o el 13, algo así. Entonces, el dirigible paró en Mayagüez y ellos van les dieron permiso, lo que costó muchísimo, porque aún ahora no creo que a mí me hubiesen dejado ir a Mayagüez a la edad de ellos. Entonces, ahí pasan todas las dinámicas. La novela empieza en el 1908 retratando cuando Juan Marcelo se va y lo que le pasa por todo ese rosario de islas del Caribe donde él para y ve y aprende y ve lo que está sucediendo. Y luego empieza en el 1925, sus papás les llegó la noticia de que él murió, se supone que él murió, y él le dejó unas cartas a la hermana y había que trabajar un poco eso, como tú quieres, idolatras y adoras a un hermano que no conociste, que solamente te dejó unas cartas y que su ausencia es como si fuera otro personaje más grande. Y pues por ahí va la cosa, así que espero que les guste. Si tienes preguntas, aquí está. Listo, sí, adelante. Vamos a abrir de una vez si alguien tiene alguna pregunta. Sé que curiosidad hay porque se les ve a todos en la cara, pero no sé si alguna pregunta por acá. Te voy a hacer otra en lo que la van pensando, pero piénsenla. Quería preguntarte, o sea, el proceso de la escritura uno siempre descubre cosas que el propio texto te revela. Y quería preguntarte cuál fue el descubrimiento más grande que te dejó esta novela, de tu investigación, de tu propio proceso de escribir. Que la identidad puertorriqueña, para mí, no está atada a ningún proceso político. Que la gente se percibe y se acepta como puertorriqueño distinto a los procesos que tienen otros países que son repúblicas independientes. Entonces, si lo ves de esa manera, como en esa época que todavía no teníamos himno oficial, pero ya todo el mundo coreaba una canción, así que era lógico que iba a ser esa, y ya la bandera nuestra